Abran sus Biblias, por favor, y lo hacemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 59. Isaías 59, en los versos del 13 al 15. Isaías 59, los versos del 13 al 15. Vamos a esperar a que lo encuentre. La mayoría ya lo encontramos, hermanos, o todavía no. Bien, Isaías 59 del 13 al 15, le damos lectura todos juntos. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Oramos. Padre, te damos gracias porque estamos reunidos, Señor, dándote pues la gratitud por todas tus bendiciones, por tu guía, por tu presencia, aún por las pruebas, porque a través de ellas seguimos viendo tu fidelidad y tu grandeza. Gracias también porque este día podemos conmemorar como país esta independencia, esta libertad que todo ser humano necesita, y permítenos a la luz de tu palabra entender la auténtica libertad con que Jesucristo tu Hijo nos ha hecho libres, para poder compartir todo esto, Señor, con todo el pueblo de México. Oramos rogando limpieza en nuestra mente y en nuestro corazón, que perdones toda ofensa, mi Señor, que si hay cualquier mentira, pues la hagamos a un lado, a fin de que podamos seguir tu verdad, y que la presencia dulce de tu Espíritu Santo nos ilumine y nos enseñe y nos guíe a toda verdad en esta tarde. Lo rogamos en el nombre de Jesús, con acciones de gracias. Amén. Bueno, hoy, mis hermanos, pues en esta fecha especial quiero tratar y aprovechar el título de este mensaje, que es Jesucristo nuestro libertador. Jesucristo nuestro libertador. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer a manera de introducción, dice la Escritura que en el pueblo del Señor, y no solamente en el pueblo de Israel, sino en las demás naciones, estaba proliferando el mentir contra Jehová, el apartarse de Dios, según el versículo 13, el hablar calumnia, el rebelarse, el proferir de corazón palabras de mentira, dice, y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Verso 15, y la verdad fue detenida. Bueno, algo con lo cual Dios nos ha creado es con el libre albedrío, pero el ser humano no ha sabido vivir ese libre albedrío de manera sabia y correcta. Dios creó al hombre para ser libre y estar en comunión, y libre para hacer la voluntad de Dios, pero los seres humanos nos hemos olvidado de Dios y hemos tenido un problema, mis hermanos, principalmente con la verdad. Por ejemplo, cuando una nación no es guiada con la verdad, pues estamos viendo en nuestro propio país las consecuencias de tantísima corrupción y de tantos escándalos que están saliendo a la luz, ¿verdad? Porque a fin de cuentas la luz tiene que salir y tiene que prevalecer. Entonces el hombre ocultará, mentirá temporalmente, pero a Dios no se le pasa nada, entonces la verdad prevalece. Dicen aquí en primer lugar, la verdad ha tropezado, se ha tambaleado y ha caído. Entonces tenemos que reconocer una cosa, que el día de hoy la gente, y he escuchado por ahí algunos predicadores, dice, la gente está buscando la felicidad, no la verdad. Y es cierto, pero la iglesia no puede darles felicidad si no hay verdad. Entonces, porque ahora, pretendiendo tener más gente en las iglesias, se busca decirle a la gente cómo ser feliz sin la verdad, y eso no puede ser, y eso es quebrantar la misma palabra de Dios, ¿verdad? Porque solamente la verdad nos hará libres. Ahora, ¿qué es la verdad? Le preguntó Poncio Pilatos a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿Cómo definiría usted la verdad?
¿Qué es la verdad? Bueno, sencillo, la verdad es la realidad. Es la forma en que las cosas son en realidad. Es una definición muy breve. La verdad es la forma en que las cosas son en realidad. La verdad es la realidad. Dios es el Dios de la verdad. Y verdad es lo que Dios dice que algo es. La verdad es lo que Dios dice que algo es. Esa es la realidad. Cuando Dios dice algo, eso es lo verdadero, lo correcto. Y de ahí en fuera, mis hermanos, todo lo demás o es ficticio o es erróneo. Algunas marcas distintivas de la verdad que nos ayudan a entender. Ahora, hablamos de la verdad porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero vamos a entender un poquito este asunto de la verdad. Algunas marcas distintivas de la verdad. Ok, número 1, la verdad es divina, es decir, la verdad se origina en Dios, no en el hombre, no en el mundo, no en la cultura. Así es que la verdad proviene de Dios, es la fuente de la verdad. 2, la verdad es absoluta. La verdad es la máxima autoridad en cada asunto. Veamos la importancia que tiene la verdad. Si la verdad es absoluta, entonces la verdad nunca es relativa. Y ahorita voy a explicar este asunto de la verdad relativa, porque la verdad auténtica siempre es definitiva. 3, la verdad es objetiva, no es subjetiva. La verdad tiene un significado específico. Y la verdad es inmutable, o sea, no cambia. Lo correcto siempre es correcto, punto. La verdad es constante. La verdad es autoritativa. Es decir, que la verdad tiene el derecho de mandar en nuestra vida y de gobernarnos. Si no es así, entonces tenemos la otra opción, que es la mentira, nada más. O mi vida está siendo guiada por la verdad, o mi vida está siendo guiada por el engaño, por la falsedad, por la mentira, punto. ¿Verdad? Ahora, una vez que comento estos aspectos, estas marcas de la verdad, digo esto porque la verdad absoluta ha sido detenida, la verdad absoluta se ha tambaleado. ¿Y quién ha hecho esto? El hombre, Satanás. La verdad absoluta es algo que siempre es correcto y siempre es verdadero. Pero a partir de algunos años para acá, la verdad absoluta ya no existe para el ser humano. O sea, usted le pregunta a una persona, ¿existe la verdad absoluta? Y en la gran mayoría de las personas le van a decir, no, no existe la verdad absoluta. Existe la verdad relativa. ¿Qué significa esto? O sea que ya la verdad absoluta, si no existe según el mundo, entonces nadie tiene la verdad absoluta. La opción que nos han planteado es, la verdad es relativa. O sea, si tú tienes tu verdad, entonces por eso es relativa. Yo puedo tener mi verdad, la verdad es relativa. Ahora, quizás mi verdad, entre comillas, va a contradecir tu verdad. Y tu verdad quizás puede contradecir mi verdad. Entonces, esa es la verdad relativa. Es decir, que ahora ya la verdad no se define en algo concreto, claro y objetivo, sino que la verdad relativa es muy ambigua y ha dado lugar a lo que se conoce como el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Aquello que funciona. Ahora ya la pregunta, mis hermanos, en las personas no es bueno o es malo? Ya no pregunta así la gente. Ahora la gente se pregunta, ¿funciona? ¿Funciona? Entonces, si funciona, eso es lo pragmático, eso es lo práctico. Ahora, que esté bien o que esté mal, no importa, funciona. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos, de hacia dónde estamos avanzando? O sea, ahora el hombre se ha convertido en la medida de todas las cosas, cuando Dios debiese decir la medida de todas las cosas. Cuando comenzamos a creer que la verdad es relativa, nos volvemos muy pragmáticos, ya no nos preguntamos qué está bien, qué está mal, entonces optamos por esa filosofía de los jesuitas. Los jesuitas, que son una rama del catolicismo, ellos tenían un lema que decía, el fin justifica los medios. ¿Sí? El fin justifica los medios. Y claro que esa es una filosofía muy práctica, muy pragmática, pero que contradice la palabra de Dios. Nunca usted encontrará en la Biblia algo que diga que el fin justifica los medios.
Y mis hermanos, hemos llegado al punto, como dice aquí en el versículo 15, la verdad fue detenida, y escuche bien, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. O sea, ahora el que se porta bien, todo el mundo lo está señalando, criticando y juzgando porque está diciendo la verdad. Y es lo que ha pasado el día de hoy. Usted ahora no puede decir que está mal fumar marihuana porque medio mundo se le echa encima. ¿Por qué? Estás quebrantando mis derechos. Tengo derecho a usar mi cuerpo como mejor me convenga. Ese es el punto de la verdad relativa, o sea, la experiencia personal. Si yo siento que está bien, pues no me interesa lo demás. Entonces, se está dependiendo del sentimentalismo, de la experiencia personal. Y como dice aquí, bueno, y ahora los que hicieron bien fueron puestos en prisión. Ahora, predicadores que están predicando contra la homosexualidad, ya alguien puede ir y levantarle una demanda y o paga un multa o va a la cárcel. ¿Qué preciosa es la verdad de Dios? Ya nos estaba adelantando lo que hoy está sucediendo. Que cuando alguien quiere tener una postura en pos de la verdad, los demás van contra esa persona. Así estamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la verdad tropezó, la verdad fue quitada y se puso en su lugar, la verdad relativa, y se ha llegado al punto en donde se ha legalizado la ilegalidad. Piénselo. Se ha legalizado la ilegalidad. En nombre de los derechos humanos, cuando atrapan a un ladrón, si no estuvo bien hecha la investigación, etcétera, pues puede salir libre. O sea, ¿qué contradicciones estamos teniendo en nuestro mundo? Porque la verdad tropezó, porque la verdad se tambaleó, porque la verdad cayó. Ahora, ¿dónde está la verdad? Bueno, podemos decir, hay dos puntos, dos referentes. Número uno, la verdad está en la palabra de Dios. Juan 17, por favor. Entonces, tenemos los cristianos que tener, mis hermanos, ideas, creencias, valores basados en la verdad de Dios, que es absoluta. Los creyentes creemos en verdades absolutas, por supuesto. Juan 17 dice aquí Cristo: santifícalos, está orando al Padre, santifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad. Aquí está. Entonces, el primer referente y el primer fundamento sobre el cual el creyente debe de saber dónde está la verdad, si es como un faro, como cuando van los barcos llegando a la playa y están en las tinieblas, si hay nubes, si hay una tormenta, los barcos, para no chocar contra las rocas, deben de tener como eje, ¿verdad?, como guía, el faro de luz. ¿Cuál es el faro de luz para el cristiano? La palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ¿cómo el creyente va a ser más semejante a Cristo? Cuando el creyente cree la verdad y aplica la verdad, solamente. Entonces, número uno, el primer referente de dónde está la verdad está en la palabra de Dios. Y el segundo referente, Juan 14:6, aquí está el segundo referente en cuanto a la fuente de la verdad. Y Juan 14:6 dice aquí nuestro Señor, Jesús les dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el segundo referente de la verdad es Cristo, Jesucristo. Es decir, mis hermanos, si yo quiero saber cuál es la verdad absoluta, cómo se manifiesta la verdad y cuestiones prácticas de la verdad, escuche bien esto. Observe la vida de Jesús, porque Él es la verdad. Entonces, todo lo que Jesús dijo, todo al 100% es verdad. Todo lo que Jesús enseñó es verdad. Todo lo que Jesús hizo estaba representando la verdad, porque Jesús, cuando se hizo hombre aquí en la tierra, siempre fue perfecto y siempre enseñó e hizo lo correcto, siempre estuvo Jesús anclado a la verdad. Entonces, si quiere usted ir a lo práctico y cómo aplico la verdad en mi casa, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en mi trabajo, en tal o cual entorno, vea cómo actuó Cristo. Ahí está, mis hermanos. O sea, no hay pierde para el creyente. Entonces, el creyente tiene que regresar a la fuente de la verdad, que es la palabra y que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Haber hecho a un lado la verdad de Dios ha convertido a la gente en esclava. Nos hemos esclavizado y hoy nuestra sociedad es una sociedad en su gran mayoría adicta a muchas cosas, mis hermanos, a muchas cosas. Ahora, en esta frase es muy común ya, de que se ha descompuesto el tejido social. ¿Qué significa eso? Pues que la sociedad ya se corrompió hasta el tuétano. ¿Por qué? Porque la sociedad ha hecho a un lado la verdad, porque estamos en una verdad relativa. Entonces, el hombre se olvidó de Dios, el hombre hizo tambalear la verdad y ahora está cosechando las consecuencias de vivir o de preferir el engaño, preferir la mentira, aunque esto sea por un momento placentero. Y la libertad que Dios le había dado al hombre, el hombre la convirtió en libertinaje. Entonces, hoy la gente no tiene una libertad auténtica, sino tiene un libertinaje. No quiere tener ningún referente, no quiere saber la verdad, pero quiere sentirse bien. Quiere ser feliz a su manera. Vamos a otro punto. ¿Cuál es la raíz entonces de toda esclavitud, de toda atadura, de toda adicción? La raíz. Vamos a Juan 8:31. Y aquí el Señor Jesucristo pues está hablando con judíos, con líderes judíos. Y Juan 8:31 al 36. Entramos entonces ya en lo que es el pasaje central. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, cuando esto escucharon los religiosos judíos, fue como echarles una cubetada de agua fría, porque respondieron lo siguiente, verso 33, y le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Ahí está el punto. Ahora, Jesús dice: el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cuál es la raíz de la esclavitud, de toda adicción? El pecado. La raíz de toda adicción es la desobediencia a Dios, es el pecado. Por eso el ser humano se descompone moralmente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, porque el pecado siempre descompone, deteriora, punto. El pecado nunca renueva, nunca rejuvenece, nunca mejora auténticamente. Siempre el pecado deteriorará a la gente en todos los aspectos, aunque su proceso sea muy lento y la gente no lo perciba. Pero así es el pecado. Entonces Jesús, que era la verdad, pues tiene que hablar la verdad y confrontarlos. Ahora, lo interesante aquí, mis hermanos, es que los judíos nos parecemos mucho a ellos, porque uno pretende decir: no, pues todos son esclavos, yo no tengo ningún vicio, yo no tengo ninguna adicción, yo no soy esclavo de nada, no estoy en la cárcel. Ellos pretendían ser libres, pero Jesús les dice: no, aunque ellos tenían una religión, la cual habían convertido en una religión legalista y supersticiosa, entonces Jesús les dice: no. Ahora, aquí viene el punto, mis hermanos, la negación. ¿Por qué una persona no es libre? Porque siempre está negando su realidad. Y aquí encontramos eso en la Escritura. Ellos dicen: no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. A ver, espérame tantito. Los judíos habían sido esclavos por lo menos de 6 imperios. Habían sido esclavos de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia y actualmente en esa época de Roma. Entonces, ¿cómo pueden decir nosotros no hemos sido esclavos de nadie? Estaban negando su realidad. Y ese es el problema con la verdad, que la verdad, bien dicen, ¿verdad?, no peca pero incomoda. Entonces la verdad, cuando somos confrontados con la verdad, muchas veces la evadimos,
y preferimos otra cosa, ¿verdad? Que enfrentar la realidad. Pero enfrentar la realidad es el primer paso para ser sano y para ser libre. Pues Jesús les dice, pues aunque sean ustedes linaje de Abraham, o sea, la libertad no se otorga por raza, por etnia, por nacionalidad, porque la raza, ni la etnia, ni la nacionalidad nos puede hacer libres del pecado, o sea, ni es por sangre. Nos hemos convertido en esclavos del pecado porque hemos pecado. Ahora, y el pecado se convierte en una prisión. Algunos ejemplos prácticos: hay gente que es prisionera de la amargura. La amargura no les deja ser feliz y es una prisión. Hay gente que está en una prisión de la pornografía porque sus ojos están llenos de adulterio, como dice Pedro. Hay gente que está en prisión en ciertos vicios, puede ser el alcohol, el cigarro, ciertas drogas, los videojuegos, ciertos pasatiempos se pueden convertir en un vicio, ¿verdad? Hay gente que es prisionera del miedo, hay gente que es prisionera del qué dirán los demás, que siempre están pensando, lo hago o no lo hago, pero qué pensarán, qué dirán, me rechazarán, me aceptarán, y siempre están pensando en todos, menos en Dios. Nunca le preguntan a Dios, ¿y tú qué piensas de esto? Entonces se han vuelto esclavos de la opinión de medio mundo. Y dice Pablo, si yo no le digo a la gente la verdad y si me interesa más la opinión de los demás, dice Pablo, pues entonces soy esclavo de los hombres y no de Cristo. Hay gente que está en una prisión por la presión del diablo, sí, el demonio ha hecho ahí su habitación, las obras del diablo están atando a muchísima gente, la culpa puede ser también una prisión, etcétera, etcétera. Ahora, Proverbios 5:22 dice aquí que el impío, o sea, la gente que no tiene temor de Dios, que no tiene fe en Dios, vamos a Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Se da cuenta? O sea, el pecado se convierte en una cadena de esclavitud. Vuelvo a leer, prenderán al impío sus propias maldades, o sea, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Así es que el pecado es un amo que esclaviza. Y si no hemos venido a Cristo, mis hermanos, seguimos siendo esclavos de nuestros propios pecados. Tenemos cadenas o ataduras. Y segunda de Pedro 2:19 también algo dice al respecto. Segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro 2:19. Y habla aquí, por ejemplo, de, a ver, mis hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado a nosotros a gente que pues puede dar cursos de superación, de autoayuda, de mejoramiento personal, y da cursos de humanismo, de filosofía, o sea, para mejorar, o inclusive predicadores, ¿verdad? Pueden estar dando ciertas enseñanzas, pero con muchos de ellos hay un problema, y lo dice aquí Pedro, versículo 19. Les prometen libertad, y son ellos mismos que esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ah, qué contradicciones, ¿no? Uno puede estar predicando o proclamando, enseñando, gente del mundo, hasta de la iglesia, tal o cual cosa, cuando algo nos está venciendo a nosotros. Dice entonces, eso que te vence, te conviertes en esclavo. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Bueno, qué tremendo. Ahora vamos ya al asunto entonces, mis hermanos, de la solución. Pero teníamos que tratar este asunto de la raíz de la esclavitud, de toda adicción, que es el pecado, la carne, para entonces, como Jesús confrontó a los judíos, y pues nada, no pretendan decir que no son esclavos. O sea, si quieres ser libre, tienes que comenzar por reconocer, ¿verdad? Entonces, regresamos a Juan 8, y aquí Jesús nos enseña que Él es quien puede hacernos verdaderamente, verso 36, verdaderamente libres, verdaderamente
libres. Usted no necesita estar en una prisión literal para decir que no es prisionero o esclavo de algo. Millones de personas que están caminando por las calles son esclavos de algo, algo los tiene atados, alguna situación del pasado o del presente o hasta de un futuro incierto, ¿verdad? Pero entonces Jesús aquí nos trae estas palabras de ánimo y aquí viene el evangelio, queridos hermanos, que si el Hijo nos libertare, Jesucristo, seremos verdaderamente libres. Ahora, el ser humano ha hecho una serie de programas que tienen sus bondades, cosas buenas, claro que sí, ¿verdad? No podemos negar que hay cosas buenas en AA, en Neuróticos Anónimos o en grupos de rehabilitación, o sea, tienen cosas buenas y sí, ¿verdad? Están apoyando de una u otra forma a la sociedad, pero verdaderamente libres no van a la raíz. Porque la raíz solamente hay alguien que la puede corregir y es Jesucristo. No es la educación, no es la filosofía, no es la psicología, no es la ciencia, es Dios. Porque el asunto del corazón, solamente Dios es el único que puede darnos un nuevo corazón. Así es que Jesucristo vino para hacernos verdaderamente libres. Libres de culpa, libres del miedo, libres de la amargura, libres del qué dirán los demás, libres del pecado, libres de toda atadura, libres de las obras del maligno, libres del engaño. Él vino para hacernos libres. Ahora, ¿cómo lo hizo Cristo? Bueno, Él tuvo que poner el ejemplo, porque si Él hubiera sido vencido por algo, pues entonces caería en lo que está diciendo Pedro. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos, ¿verdad? Pero Jesucristo siempre mostró una vida abierta a los ojos de todo el mundo y Él pudo preguntar, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Uno solo que me diga, permítame decirlo en el lenguaje actual, que tengo cola que me pisen. Todos se quedaron callados. Lo único que podían decir de Cristo era difamar su nombre, difamarle, calumniarle, pero nunca le encontraron un solo error, nunca le encontraron un solo pecado, porque Él era la verdad y Él es la libertad. Amén. Entonces Jesús tuvo que ponernos el ejemplo, mis hermanos, y venir aquí a este planeta para vivir, porque la única forma de ser libres es haciendo la voluntad del Padre. Entonces, ahora, ¿cómo logra Cristo esa libertad? Mediante su obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Él venció al mundo. Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Qué dice aquí la escritura? A ver, lo vamos a leer todos, por favor. Juan 16:33. ¿Ya lo encontramos? Bien. Estas cosas, todos juntos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así es que, mis hermanos, Jesús venció todas las contrariedades, toda la oposición, todas las tentaciones, todos los ataques del diablo y todas las injurias y toda la amargura de los fariseos. Todos esos ataques Jesús los venció. Yo he vencido al mundo. Entonces dicen, confíen, estén tranquilos, confíen en mí, dice Jesús. Yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, yo tengo poder para hacerte a ti una persona verdaderamente libre. Mediante su muerte en la cruz, Cristo derrotó a nuestros enemigos. Dice el apóstol Pablo que en la cruz Cristo venció al pecado, al diablo, al mundo, y con su resurrección venció otro enemigo, la muerte. ¿Qué más queremos, mis hermanos? Él lo hizo todo por nosotros, por gracia, por amor, aunque no lo merecíamos, porque éramos esclavos de nuestros pecados. Y en nuestra esclavitud Jesús no vino a liberar justos, porque entre paréntesis no existen los justos. Jesús vino a liberar esclavos. Esclavos. Y eso es lo que somos hasta que venimos a Cristo. Y después de venir a Cristo nos convertimos en esclavos de su gracia, en esclavos de su amor, en esclavos de aquel que nos da la verdadera libertad. Mediante su resurrección venció la muerte. Él está vivo. Ahora vamos al punto final. ¿Cómo Jesús nos puede hacer libres? ¿Cómo? Vamos a este aspecto, en Juan 8, porque regresamos. Así es que Jesús dice en Juan 8:31, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, número 1, mis hermanos. ¿Cómo Jesús nos hace libres? Bueno, pues vamos al versículo 33. Tenemos que reconocer que, 33 y 34, que hemos sido esclavos del pecado. Pero al reconocerlo, mis hermanos, tenemos que arrepentirnos. Ajá. ¿Cuántas veces una persona ya no avanza en la vida, en lo personal, en ciertos aspectos, ¿verdad? Porque está evadiendo y negando errores y mentiras en su propia vida. Está siempre poniendo justificaciones, pretextos, racionaliza sus mentiras, sus creencias equivocadas y no sale de ahí. Y donde hay engaño y donde hay mentira, la gente se atasca, la gente se atora, la gente deja de crecer y de madurar, porque está creyendo una mentira. Dice Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es perdición. Así es que el primer paso es: Señor, vengo ante ti y reconozco mi pecado, mis pecados, Señor, que estoy dependiendo de tantas cosas, Señor, para aminorar mi dolor, para evadir mi realidad o para sentirme más o menos tranquilo y feliz. Pero ¿en cuántas cosas, mis hermanos, está dependiendo de nuestra supuesta felicidad? Uno dice: necesito tener esto y este otro satisfactor y este otro satisfactor para estar en paz. No, usted no necesita esas cosas para estar en paz. Usted necesita estar en paz con Dios para tener la paz de Dios. Ahora, ciertos satisfactores que Dios nos da son bendiciones, amén. Pero el satisfactor principal, permítame decirlo así, del gozo y de la felicidad y de la paz es Dios. Entonces, número 1, Señor, sí, estoy batallando con esto, esta es mi lucha, no lo he querido reconocer, pero Señor, contra tu verdad no puedo. Aquí está, número 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí vamos? Ok. 2, tengo entonces que cuando me arrepiento de mis pecados, lo reconozco, me doy cuenta de que yo no puedo vencerlos por mí mismo. Entonces, el siguiente paso es: creo en Cristo, creo en su verdad, creo en su evangelio, creo en su obra perfecta. Por eso dice en el verso 31, dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Entonces el siguiente paso es creer en Cristo como mi Señor y Salvador. Ahora, ¿qué tengo que creer? Usted debe de creer en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Lo siguiente, vuelvo a repetir, aquí viene. Lo que debo de creer es la obra de Cristo, la persona de Cristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, aterrizo esto. ¿A qué me refiero? Vamos a Romanos 6, por favor. Estamos en el segundo punto. ¿Cómo creo yo en Cristo? Bueno, tengo que creer en que el Hijo de Dios dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Creo en su obra perfecta. Ahora, ¿cuál es la obra de Cristo? Bueno, por un lado fue su obediencia perfecta al Padre, ¿verdad? Ahora, Romanos 6:6, del 6 al 8 dice: sabiendo esto, ¿qué debemos de saber? Ajá. O sea, si yo voy a creer algo, debo de saber en qué voy a creer. ¿Qué es lo que debo de saber? Lo que dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, que está la raíz, ¿verdad? Que nuestro viejo hombre o el yo fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, o sea, de que no seamos más esclavos de ¿qué? Del pecado. Entonces, creer significa, número 1, Cristo, creo que tú moriste en la cruz y mi yo ahora es crucificado juntamente contigo, para que el yo, ese egoísmo, esa naturaleza vieja, ya no me esté gobernando. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, una persona que muere ya no puede seguir pecando, ¿está de acuerdo? Obvio. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, ¿cuándo morimos con Cristo? En el momento en que usted se arrepiente y cree en Cristo, en ese momento usted está siendo juntamente crucificado con Cristo. O sea, su yo, esa naturaleza pecaminosa, queda clavada en la cruz, pierde su dominio sobre nosotros, hemos muerto con Cristo, y no solamente eso, sino que gracias a la resurrección de Cristo, ya el pecado no nos domina. Ahora, vamos al versículo, Romanos 6, versículos 18, y libertados, aquí está, del pecado, vinisteis a ser siervos de, ¿qué? De la justicia. Ve el balance.
Dios me rescata de la esclavitud del pecado, pero no me deja en una vida ociosa, sino que ahora me convierto en un siervo de la justicia. Amén. ¿Captamos el asunto? Entonces no se trata solamente de aceptar a Cristo, no, le entrego mi vida a Cristo y le digo: Cristo, ¿en qué te sirvo? ¿Para qué? Para que todo mi cuerpo, que son los miembros, son instrumentos de justicia, se ocupen en aquello que es la voluntad de Dios, y permanezca yo en libertad, para que no regrese a la antigua vida y mis miembros sean instrumentos de iniquidad. Por eso tengo que seguir a Cristo y servir a Cristo. Verso 22, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Usted y yo tendremos que ser confrontados con la verdad. Ahora escuche bien: la verdad es poderosa, y si usted abraza la verdad, usted irá al cielo, tendrá la vida eterna. Si usted abraza la mentira, usted irá a la condenación eterna, punto. Así es la cuestión. Ahora, ¿qué quiere Cristo? Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando venimos a Cristo, aquí hay otro factor, 1 Juan 1:9, que la sangre de Cristo rompe las cadenas. Hay un hermoso canto que hace añísimos que no entonamos aquí, no sé si se acuerdan algunos de los que ya tienen años en el Evangelio, que dice: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo da seguridad. Pero luego se los enseñamos, pero tiene la preciosa verdad: Cristo rompe las cadenas. 1 Juan 1:9. ¿Por qué? Porque la sangre que Él derramó, su sangre preciosa, tiene el poder para perdonar y para limpiar. 1 Juan 1:9, dele lectura en voz alta. Si confesamos, a ver, antes el versículo 8, para que vea también siempre el contexto, qué interesante. 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. La limpieza, Cristo rompe las cadenas, es su sangre preciosa. Y entonces, sí, mis hermanos, sucede algo, que aquel que ha venido a Cristo, que ha creído en Cristo, experimenta lo que dice Romanos 6:14. Experimenta lo que dice Romanos 6:14. ¿Y qué dice? Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo nos da libertad. ¿Tiene usted temor a la soledad, temor a la muerte, temor a qué va a pasar en el futuro? Venga a Cristo. Él es Dios soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y si usted es hijo o hija, ¿a qué le teme? ¿A qué le teme? 3, regresamos a Juan 8:31, ya voy a concluir. Entonces, número 1, reconozco mis pecados y me arrepiento. Número 2, vengo a Cristo pidiendo su perdón y su limpieza. Creo en su obra perfecta en la cruz del Calvario. Romanos 8:31, aquí viene el tercer lugar. Romanos 8:31. Digo Juan 8:31, perdón. Juan 8:31, ya me está afectando el sol, el calor. Bueno, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí está entonces, en tercer lugar, mis hermanos, para mantener esa libertad, usted tiene que permanecer en la palabra de Cristo. Permanecer en la palabra de Cristo, es decir, creerla y obedecerla. Creerla y obedecerla. Creerla y obedecerla. Eso es lo que le da libertad. Si usted se aparta de la palabra del Señor, otra vez los viejos hábitos querrán regresar y con mayor fuerza. Entonces hay que permanecer en Cristo y en su palabra y en sus promesas. Y número 4, Jesús habla de ser verdaderamente discípulos. ¿Por qué? Porque hay discípulos que no son verdaderos, que no son genuinos, que no son auténticos. Por eso Él dijo verdaderamente. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Entonces, número 4, tengo que vivir o tengo que convertirme en un discípulo de Jesús, no en un oyente esporádico, no en un espectador, ni inclusive ni en un fan de Jesús. Jesús no necesita de fans,
Jesús quiere discípulos comprometidos con Él. Entonces, cuando yo sigo a Jesús, Él me promete, y la verdad te hará libre y serás verdaderamente mi discípulo. Ahora, ¿cómo vive un discípulo? Las 3 características. Y dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la fórmula, mis hermanos, para permanecer en libertad, para no caer o recaer en antiguas ataduras, en antiguos vicios o en nuevos vicios, ¿verdad? Porque no estamos exentos a caer en algunas situaciones. Así es que Jesús nos ha hecho libres para hacer la voluntad de Dios. Jesús nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Eso está libre? Amén. Si no es, venga a Cristo hoy, exponga lo que acabamos de ver, y Él se gozará en liberarle. Concluyo con este versículo. ¿Cuál es el mayor gozo de Dios? Bueno, permítame decirlo así, ¿verdad? Y está en la 3ª carta de Juan. Con eso ya terminamos. ¿Cuál es el mayor gozo de Dios? ¿Cuál es? La 3ª carta de Juan, versículo 4, porque solamente tiene un capítulo. 3ª de Juan 4. Ajá. La 3ª carta de Juan 4. Y aquí dice, hermanos: no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan en la verdad. Papás, los que tenemos hijos, ¿cuál es su mayor gozo? ¿Cuál es su mayor gozo? Pregunto, ¿cuál es su mayor gozo? Quizá aquí las respuestas varían, ¿verdad? Podrían variar. Que terminó su primaria, que terminó su secundaria, que terminó la preparatoria, que terminó su carrera, que ya tiene un trabajo, que ya salió de sus deudas, X, ¿verdad? Que tiene salud. Y está bien, todos esos factores están bien, no están mal. Pero el mayor gozo de un padre debiese de ser el oír que sus hijos andan en la verdad. Porque su hijo podrá tener un super trabajo y un super sueldo, pero si está torcido, ¿qué? ¿Qué prefiere usted? ¿Qué preferiría usted? Sí, gana muy bien mi hijo. ¿Y cómo está en los caminos del Señor? Ah, ¿verdad? Hermanos, no nos engañemos. Tenemos que orar por nuestros hijos, independientemente de la edad que ellos tengan, para que ellos anden en la verdad. Si nuestros hijos andan en la verdad, hermanos, lo demás es pan comido. Preocúpese y ocúpese y ore de que sus hijos anden en la verdad. Ahora, ¿cuál es el mayor gozo de Dios? Que sus hijos, que nosotros estamos en su verdad. Que no estamos en el mundo, que no estamos con un pie en la carne y en el pecado y otro pie en las cosas de Dios. No, el mayor gozo de Dios nuestro Padre es que sus hijos estamos confiando en Él y estamos en sus caminos. Y que cuando a veces nos descarriamos, inmediatamente corregimos: Padre, perdóname, pequé, etcétera, límpiame. Y no hay mayor gozo que otorgarnos su perdón y su restauración. Adelante, hijo mío. Vamos. Amén. Oramos. Padre, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú has venido a darnos libertad de la esclavitud, de nuestro pecado, de nuestra maldad y de tantísimas cosas que nos han estado atando por mucho tiempo. Señor Jesús, te amamos y te adoramos y te estamos muy agradecidos, pues tú eres el único que nos ha dado esta verdadera libertad. Permítenos, mi Señor, permanecer en tu palabra, ser discípulos genuinos, verdaderos. Solo así, mi Dios, podremos gozarnos en la verdadera libertad que solamente proviene de ti. Libertad de la culpa, libertad del temor, libertad de amargura, libertad de vicios, libertad de cualquier atadura del maligno o de los placeres terrenales. No hay mayor bendición, mi Dios, que andar en tu verdad. Permítenos, Señor, pues vivir conforme a tu verdad, ser guiados por Jesucristo, tu Hijo, quien nos dio el ejemplo de una vida siempre veraz y obediente a tu palabra. Él siempre, Señor, vivió en libertad y ahora se goza en hacernos libres. Y permítenos, Padre Santo, compartir esta libertad en Cristo.
que la gente que has puesto a nuestro alrededor vea que somos auténticos, no hipócritas, libres, con errores y con fallas, sí, Señor, pero que reconocemos y que nos levantamos cuando tropezamos. Pero que tu verdad, Señor, en nuestra vida, tu verdad absoluta y autoritativa y poderosa, dirija nuestra vida, nuestro pensamiento. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado todo engaño, toda mentira, para que la mentira o el engaño no nos tengan, Señor, atados, sino que caminemos siempre en tu poderosa libertad, en tu gozosa libertad. Gracias, Padre Santo, te damos. Y también queremos orar, especialmente, pues como acabamos de leer, por los hijos, niños, adolescentes o jóvenes adultos. Oramos, Señor, para que ellos anden en tu verdad. Oramos por ellos, Padre Santo. Y usa nuestras vidas también para guiarlos conforme a tu palabra, para darles consejos veraces, sabios, independientemente de la edad que tengan, que no se aparten de tu verdad. Y permítenos a nosotros amar tu verdad y confiar en tu verdad y ser transformados por tu verdad, por tu palabra, que es verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén.